Hola a todos, me presento, mi nombre es Mariano Martinelli y el día de hoy vamos a estar charlando acerca de el diseño de RESTful Web APIs. La idea va a ser que charlemos desde el punto de vista conceptual acerca de este tema. No vamos a estar profundizando en cuestiones que tienen que ver con la implementación física de una API utilizando algún framework en particular, sino que la idea es que estas ideas les sirvan como línea base y que las puedan utilizar en cualquier tipo de framework que les toque para implementar eh, APIs de tipo REST. Comencemos. La idea va a ser seguir una serie de ejes temáticos. ¿Bien? La charla va a estar dividida particularmente en 4 ejes. Primero, un eje introductorio en el que vamos a hacer una introducción a REST desde un punto de vista teórico. Luego vamos a hacer una definición de los componentes que forman parte de este estilo de arquitectura. Siguiendo, vamos a hablar de las restricciones que son particulares de este estilo de arquitectura. Y por último, cerramos la charla hablando de Resource Modeling, que es una técnica o un mini framework que propongo, ¿bien?, para que puedan diseñar recursos alineados al dominio del problema que tienen que enfrentar. Arrancamos con la introducción y antes que nada es importante definir el concepto de API. Una API es un contrato que se tiene que cumplir entre dos partes, el cliente y el servidor. La parte cliente es la encargada de llevar a cabo solicitudes al servidor. Y este último, el servidor, se va a encargar de implementar estas operaciones que la API va a exponer públicamente. ¿Bien? En particular, las solicitudes que el cliente haga tienen que estar definidas en la interfaz de la API. Y el servidor tiene que encargarse de implementar el backend de estas operaciones que la API expone públicamente. Además, las APIs suelen indicar un formato de la respuesta que se le va a enviar al cliente una vez recibida la solicitud o la petición en el servidor y efectuadas las operaciones pertinentes para poder devolverle una respuesta, ¿no? Vamos a ver que REST es una forma, es una de las tantas formas que hay de hacer contratos entre dos APIs. ¿Bien? Fue Roy Fielding el que lo propuso en el año 2000, ¿bien? Como parte de su disertación o tesis doctoral. Y surgió básicamente de un análisis muy fuerte que él hizo acerca de los distintos estilos de arquitectura que existían en ese momento para la web. ¿Bien? Y bueno, ver qué propiedades interesantes se podían inducir o derivar de todos esos estilos de arquitectura. Y bueno, qué hace con lo mejor de todos ellos para construir REST. Entonces, REST, como ya mencioné, es un estilo de arquitectura. Ahora veamos un poco este concepto. Significa, básicamente, que vamos a definir una serie de componentes y conectores o relaciones entre estos componentes y vamos a aplicar restricciones sobre estos componentes y conectores, con el fin de poder inducir o derivar una serie de propiedades no funcionales que se vuelven muy interesantes para nuestras aplicaciones. Fundamentalmente porque podemos derivar propiedades como la escalabilidad, la mantenibilidad, la portabilidad, seguridad, etcétera. Todos los atributos de calidad conocidos, digamos, y que son bastante interesantes de tener de nuestro lado, ¿no? Y REST, con todo esto, lo que nos va a permitir es conectar aplicaciones web o en la web eh, utilizando este estilo de arquitectura, ¿no? Vamos a poder conectar sistemas distribuidos, sistemas los cuales va a haber una serie de nodos, ¿bien?, acomodados y conectados por medio de la red. Ahora bien, bajando un poco a tierra, tenemos que definir los componentes de esta arquitectura. Entonces, el primer componente y el más importante que tenemos que analizar es el recurso. El recurso es cualquier concepto que yo pueda apuntar con un hipervínculo. Palabras textuales de Roy Fielding. ¿Bien? Cualquier recurso o cualquier concepto que pueda ser
el target, digamos, o el que pueda ser alcanzado por un hipervínculo, debería encajar en la definición de un recurso. Pero si analizamos un poco más esto de que es cualquier cosa, bueno, nos encontramos con que en realidad este cualquier cosa significa que estamos mapeando a un conjunto de entidades de nuestro problema. Por entidades no me refiero a una entidad de una base de datos relacional, sino que me refiero a cualquier cosa o a cualquier fuente de información la cual me interese mapear a una API, ¿no? Puede ser un documento, puede ser una imagen, puede ser la respuesta de un microservicio, o puede ser una agregación de todos estos, pero la idea es que vamos a mapearlos, ¿bien? Con un recurso. Cada recurso es evidente que va a definir una serie de atributos y va a tener un estado asociado que va a ir variando en el tiempo. Generalmente también los recursos se suelen relacionar con otros, por lo que no viven aislados, y suelen exponer, o deben exponer, mejor dicho, una interfaz uniforme, que ya lo vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo reportes meteorológicos de distintas ciudades y a mí me interesa saber el reporte meteorológico en Mar del Plata para el día de hoy. Siguiendo la definición de Roy Fielding de que un recurso es cualquier cosa que pueda ser apuntada por un hipervínculo, bueno, entonces este reporte lo podría considerar un recurso. En particular, fíjense que el reporte, ¿bien? Me quedo con el reporte cuya ciudad es Mar del Plata para la fecha del día de hoy. ¿Bien? Y podría tener distintas representaciones en respuesta a esta solicitud o a este requerimiento. Podría tener una representación en la cual, un HTML, el cual, bueno, tiene este formato, sencillo de leer y que cualquiera que no es muy técnico o no está muy metido en el mundo de la meteorología, bueno, fácilmente puede entender. Solamente queremos saber el clima. Ahora bien, alguien más experto querría una representación un poco más compleja de este recurso. Pero en esencia lo que les estoy queriendo decir es que el recurso conceptualmente es el mismo, es el reporte meteorológico del día para una ciudad. Después puede haber distintas representaciones. Cuando diseñamos nuestro modelo de recursos, nos vamos a encontrar con tres tipos de recursos fundamentalmente. Las colecciones, ¿bien? Que son recursos que viven dentro de un conjunto. Por ejemplo, si yo tuviese una colección de facturas, ¿bien? O de clientes, sería un conjunto en el cual cada uno de las componentes son clientes o facturas, ¿bien? Ahora bien, puede haber recursos los cuales no vivan dentro de una colección, los famosos singletons, ¿bien? Por ejemplo, imagínense que quiero exponer la configuración de mi sitio como un recurso. Vaya a saber por qué lo quiero hacer. Pero en este caso tiene sentido que sea un singleton. Y después puede haber subrecursos o subcolecciones que parten, ¿bien? O que solamente pueden ser accedidos desde un recurso padre. Por ejemplo, si para la factura yo me quisiese quedar con el cliente, podría considerar el cliente un subrecurso de factura. Entonces, definimos acá a los recursos como cualquier concepto apuntado o referenciable por medio de un hipervínculo. Ahora bien, teniendo en cuenta este concepto, podríamos percibir que los recursos son como una especie de puntero al estado de mi aplicación. Y mis clientes web o mobile o cualquier tipo de cliente va a querer hacer una transferencia o una desreferenciación de dicho puntero para poder recuperarlo y analizar cuál es el estado actual de ese recurso. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esa transferencia? Esa transferencia la vamos a realizar por medio del concepto de representación, que ya lo mencioné un poco en el ejemplo del reporte meteorológico. Una representación captura el estado actual de un recurso y se lo transfiere al cliente. Y esto es REST. O sea, el nombre viene de eso, de hacer transferencias del estado desde el servidor al cliente, ¿bien? Por medio de representaciones, que son objetos de texto. Por ejemplo, supongan que un cliente web quiere recuperar de los recursos factura aquel con ID 1955. Entonces emite una solicitud al servicio REST, el cual se encarga de recuperar del almacén de datos la factura con ID 1955. El almacén le devuelve un recurso, ¿bien? Le devuelve, mejor dicho, la representación del recurso en un formato que solamente el servidor puede entender.
Y el servidor lo que hace es serializa, ¿bien? Un proceso en el cual agarramos un objeto que tiene una representación que solamente se puede entender en el contexto de un servidor, y la serializa como un objeto de texto y se la envía al cliente. En este caso le envía una representación en formato JSON. Fíjense que esta representación puede variar a lo largo del tiempo, o sea que las representaciones están atadas al valor actual del recurso, entonces hay una relación uno a muchos entre el recurso y la representación. Un recurso puede tener muchas representaciones, porque puede variar en el tiempo y también puede variar en formato. Puede ser que me hayan pedido un XML en vez de un JSON. Bueno, sería otra forma de representar lo mismo. Bien. Entonces, las representaciones no son más que objetos de texto, ergo string de bytes, que son ideales para ser comunicadas por protocolo HTTP y que nos facilitan lo que se llama el Content Negotiation o la negociación de contenido, que es una feature que los que ya trabajaron con Django REST Framework es algo que viene out of the box y que es muy interesante y que los clientes pueden proponer qué tipo de representación les gustaría recibir. Luego vamos a hablar del concepto relacionado a la localización de recursos. Localizar recursos requiere que definamos un path, ¿bien? En la URI de nuestra API, digamos, y lo vamos a hacer por medio de la definición de ciertas partes del path. La más importante es el root endpoint. El root endpoint es un recurso singleton desde el cual vamos a acceder a toda nuestra API y que va a exponer fundamentalmente a los que se llaman top global resources. Por ejemplo, si yo digo API barra facturas, facturas sería un top global resource de mi API, ¿bien? Porque se accede directamente desde el root endpoint. Y desde ahí podemos acceder a cualquier recurso haciendo fuertes anidamientos, ¿bien? La idea es que cualquier singleton o cualquier recurso que pertenezca a una colección se deba acceder por medio de una URL, porque si no, no es un recurso si no lo puedo acceder por una URL. Y lo ideal también sería que no sea el cliente el que tenga que construir las URLs, sino que cada vez que un cliente solicita un recurso y se le devuelva dicho recurso, entonces dentro de la representación de dicho recurso se encuentren links a recursos afines. ¿Bien? De esta forma puede ir autonavegando la API. Y por último, la última componente que queríamos definir para REST son las operaciones. Las operaciones nos van a permitir consultar o transformar el estado de distintos tipos de recursos. Yo podría, como cliente, querer listar o detallar recursos, pero también me interesaría crear, actualizar o eliminar recursos en particular. ¿Bien? Si yo utilizo HTTP para mapear estas acciones de alto nivel a verbos autodescriptivos, nos queda lo siguiente, que los listados y el detalle de recursos los puedo hacer con get, que post lo puedo utilizar para poder crear recursos dentro de una colección, put y patch lo puedo utilizar para hacer actualizaciones tanto completas como parciales de un recurso en particular, y delete lo podría utilizar para eliminar un recurso. A su vez también podría consultar los métodos soportados de un objeto o de un recurso por medio del verbo options. ¿Bien? Y fíjense que estamos usando la semántica definida en HTTP y que va a ser transversal al recurso, no importa a los recursos, no importa con qué tipo de recursos estemos lidiando. Y con esto ya definimos todas las componentes de REST. Nos queda seguir hablando un poco de las restricciones. La primera es que la arquitectura tiene que ser enteramente cliente-servidor. Tanto el cliente como el servidor pueden evolucionar independientemente y la única dependencia que hay entre ellos es lo que se denomina la API. Si la API cambia, bueno, evidentemente va a haber cambios en los clientes. ¿Bien? Siempre y cuando la API no cambie, el cliente y el servidor podrían evolucionar independientemente y a priori no debería haber ningún motivo por el cual, si el servidor cambia, el cliente tenga que cambiar. Otra restricción interesante que impone REST es que la comunicación tiene que ser totalmente sin estado. Es decir, digamos, todas las requests tienen que ser enteramente autocontenidas. Tienen que tener la información necesaria para ser procesadas. De esa forma, nuestras solicitudes pueden ser atendidas, por ejemplo, por cualquier servidor, favoreciendo la escalabilidad si usamos un esquema de load balancing. ¿Bien? Después, otra cuestión que es importante es definir una arquitectura en capas.
Bien, es decir, una arquitectura en donde el cliente solamente conozca a la capa siguiente, ¿bien? Y cada una de las capas siguientes solamente conozca a su vez a la inmediata siguiente, ¿bien? De esa forma podemos introducir capas intermedias entre el cliente y el servidor que nos permitan hacer caching, load balancing, introducir aspectos de seguridad, etc. Y hablando de caching, también es una restricción de REST. Todos los recursos deberían ser marcados como cacheables o no de forma implícita o explícita, favoreciendo un poco buscando un poco la eliminación de las interacciones entre el cliente y servidor y de esa forma aumentando la escalabilidad y la performance. Y la última restricción que vamos a hablar es la interfaz uniforme, ¿bien? En este caso, ¿cómo vamos a construir los recursos? Bueno, todos los recursos los vamos a construir siguiendo estas 4 pautas. Que sean identificables por medio de una URI, que sean manipulables por medio de una representación y que se les puedan aplicar operaciones con mensajes cuya semántica es autodescriptiva y que es la misma para todos los recursos. Que un get siempre signifique lo mismo para todos los recursos. Lo mismo para un post, para un put, para un patch, etc. Y usar HATEOS para que en la representación de un recurso también el cliente pueda ver otros links que podrían interesarle, ¿bien? Y que puede navegar para ir a buscar recursos afines al que acaba de recuperar. Y con eso ya terminamos todas las restricciones, ¿bien? Que son importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar una API. Vamos a pasar y vamos a cerrar con Resource Modeling. La idea de Resource Modeling es modelar recursos, teniendo en cuenta, haciendo un análisis del dominio, definiendo la granularidad, es decir, viendo con qué recursos nos vamos a quedar de ese análisis del dominio. Luego vamos a hacer una definición de la relación entre los recursos y vamos a cerrar hablando un poquito del modelo físico de los recursos. ¿Bien? Lo primero es hacer el análisis del dominio y como corresponde tenemos que hacer un análisis de los sustantivos. Es decir, ¿qué entidades me va a interesar exponer externamente? Por ejemplo, suponga que quiero exponer clientes y facturas. Bueno, entonces van a ser candidatos a recursos. Pero también me va a interesar saber qué va a pasar con esos clientes y facturas. ¿Voy a poder crearlos? ¿Voy a poder modificarlos? ¿De una factura voy a poder cambiarle el estado de pendiente a paga? Entonces, en ese caso estaríamos haciendo un análisis de los procesos de negocio que se van a dar en mi dominio. Por último, vamos a hacer un análisis de los consumidores, ¿bien? Que van a ser los usuarios de mi API. Los usuarios de mi API pueden ser internos, puede ser una API que exponga internamente, entonces puede ser consumida por algún microservicio, o puede ser que la consuma un mainstream de usuarios a priori desconocido. ¿Bien? Entonces también es importante hacer ese análisis. Luego vamos a hacer, una vez que ya tenemos todos los recursos identificados, vamos a querer hacer una definición de la granularidad. Es decir, vamos a ver con qué recursos nos vamos a quedar. Si seguimos un esquema de granularidad fina, solamente me voy a quedar con recursos, me voy a quedar con recursos de bajo nivel, que son casi todos los que encontré en el análisis del dominio. Son recursos muy chiquititos, ¿bien? Y que son una gran cantidad de recursos. Pero si yo sigo un esquema de granularidad gruesa, fíjense que solamente me voy a quedar con recursos importantes o voy a hacer agregación de recursos de forma tal que me queden poquitos. Veámoslo con un ejemplo que saqué de un artículo de ThoughtWorks, que lo dejo acá linkeado porque me pareció muy interesante. La idea es diseñar una aplicación que gestione blogs y hay blog posts, los cuales van a constar de una serie de título y descripción, al que se le van a asociar attachments e imágenes, pero también se le van a asociar tags de contenido e imagen. Si siguiésemos un esquema de grano fino, vemos que post, imágenes, attachment y tags son recursos. En particular, post es un recurso de alto nivel por su importancia en nuestro dominio, pero imágenes, attachment y tags serían subrecursos de post, es decir, que solamente se acceden desde el recurso padre que es post. Esto lo que nos va a permitir es una implementación server-side mucho más sencilla porque, por ejemplo, para poder crear una imagen de un post, la operación es muy simple, hay que hacer un post HTTP, digamos, hay que hacer un requerimiento post HTTP a esta URI, ¿bien? Y fíjense que la imagen se crearía sin mayores inconvenientes. Ahora bien, podría llegar a haber un problema en el que se migre la lógica de negocio al cliente. Supongan que para crear un post tenemos que cargarle imágenes y tags de imágenes. Y es obligatorio. Podría llegar a suceder que en este caso el cliente tenga que estar enterado de esta política y tiene que hardcodear una serie de pasos, un flujo de control para hacer 3 requests distintas
¿bien? Ocasionando un alto número de interacciones para poder crear un blog post simple, lo que impacta en nuestra escalabilidad y puede llegar a generar inconsistencias transaccionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si se queda a mitad de camino? ¿Cómo queda ese post en nuestro estado? Entonces hay otra forma, que es como el opuesto, ¿bien? O el complementario, ¿bien? Que es siguiendo un esquema de grano grueso, en donde solamente nos vamos a quedar con entidades importantes y vamos a hacer una agregación de las entidades de bajo nivel. En este caso, imágenes, attachment y tags pasan a ser atributos de post y en este caso la lógica de negocio se encuentra encapsulada en el servidor. ¿Bien? Lo que también nos va a permitir un bajo número de interacciones y va a haber mayor consistencia en las transacciones. Bien, esta transacción de la creación de un post puede verse como atómica. Obviamente que puede llegar a impactar un poquito en la implementación server-side si esta operación es más compleja de lo que uno cree. Y también puede llegar a ocasionar payloads muy grandes, ¿bien? En cada una de las requests, lo cual afecta a clientes que, bueno, que necesitan ahorrarse lo más posible ancho de banda. Y siguiendo un poco Resource Modeling, es importante entender, una vez que ya definimos con qué recursos nos vamos a quedar, vamos a ver también cómo se van a relacionar los recursos. Los recursos tienen dos tipos de relaciones, las de conocimiento o las de composición. ¿Bien? Entonces, la primera forma de establecer relaciones entre recursos es por medio de subresourcing. Subresourcing es, yo agarro y digo, bueno, genero una jerarquía de recursos, en donde un recurso es padre y otro recurso es hijo. ¿Bien? Y para poder acceder al recurso hijo tengo que recuperar el padre. Yo tengo dos formas, de vuelta blanco y negro, de hacer subresourcing, que es subresourcing por asociación, en donde digo, bueno, como los recursos están relacionados de alguna forma, a mí me conviene anidarlos y decir que uno es padre y el otro es hijo, como es en este caso. Fíjense que order sería un subrecurso de customers. ¿Bien? No significa que haya una dependencia existencial entre estos dos. Podrían estar en dos paths distintos, pero se volvió mucho más conveniente a tratarlo como subrecurso a order. ¿Bien? Lo cual va a generar APIs con más anidamientos. Otra forma es ser más conservadores y decir, bueno, solamente vamos a hacer su resourcing cuando vale la pena, y en este caso lo vamos a hacer cuando existe una dependencia o una relación existencial entre los recursos. En nuestro dominio, el detalle o los lines de una orden puede que tengan sentido que vivan como subrecursos porque en este caso existe una dependencia existencial en nuestro dominio. ¿Bien? Hay una relación muy fuerte entre estas dos entidades. Ahora bien, los customers tienen orders, ¿bien? Pero no existe una relación fuertemente existencial entre estos. ¿Bien? Entonces, de vuelta, esto es una cuestión un poco de criterio y es debatible, pero podemos hacer este esquema en donde solamente hacemos su resourcing cuando es enteramente necesario, lo cual genera APIs mucho más compactas. Y último estilo de relación que vamos a ver es la generación de links. ¿Bien? En este caso estamos recibiendo la representación de un customer. Fíjense que vemos un poco su estado de los atributos particulares de customer, pero también vamos a ver links a entidades afines, por ejemplo, las órdenes de este customer. ¿Bien? Es una forma muy fácil de combinar con su resourcing por dependencia existencial, ¿no? Y las relaciones que no son existenciales o que no son muy fuertes, bueno, las podemos dejar para los links. Y estaríamos ya ciñéndonos un poco a los principios de Heitos, porque en la representación de un customer devolvemos links a otros recursos. ¿Bien? Y el cliente puede ir autonavegando y descubriendo la API. ¿Bien? Y para cerrar la charla vamos a hablar 2 segundos acerca de la definición de modelo físico. En este caso, en la charla yo elegí mostrarles acerca de JSON esquema. Bien, es un estándar muy simple para poder diseñar recursos. Fíjense que por cada recurso yo defino un esquema que define su nombre, es una descripción, su tipo y una serie de properties que serían los atributos. Bien, por cada uno de estos atributos vamos a definir una descripción y un tipo y vamos a definir cuáles son requeridos. Las representaciones tendrían que ceñirse a este esquema, así que es una muy buena forma de documentar recursos. Eso es todo, les dejo algunas referencias a las fuentes que he consultado, les dejo también un contacto, ¿bien? Y también quería aprovechar para agradecer a los organizadores que se pasaron, la verdad que estuvieron re atentos, respondieron a todas las consultas e hicieron posible esta PyCon en modalidad virtual. Muchísimas gracias.